Philip Johnson, el primer premio Pritzker de arquitectura. Philip Johnson, 8 de julio de 1906, 25 de enero de 2005, fue un arquitecto estadounidense. Nació en Cleveland, Ohio. Estudió arquitectura e hizo después un máster de historia de la arquitectura en la Universidad Harvard. Una vez terminados los estudios, Johnson aceptó el cargo de director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En los años siguientes se dedicó a muchas actividades, excepto a la práctica de la arquitectura. Fue crítico, autor, historiador y director de museo, hasta que finalmente, a la edad de 36 años, se concentró en la arquitectura y diseñó su primer edificio. A partir de entonces empezó su trayectoria como arquitecto. En 1967 se unió a John Burgee, con el que mantuvo una asociación durante 20 años. En este tiempo, ambos arquitectos realizaron un número muy elevado de proyectos. Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas a Ludwig Mies van der Rohe, y también a Le Corbusier, cuando estos viajaron a los Estados Unidos. Con Mies tuvo una estrecha relación y colaboró más tarde con él en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram en Nueva York. Johnson ha sido distinguido por el Instituto Americano de Arquitectos con la Medalla de Oro, y en 1979 recibió la primera edición del Premio Pritzker, máximo galardón en arquitectura. Desde 1989 Johnson vivió en un semi-retiro. Dedicó su tiempo sobre todo a proyectos propios, aunque siguió como consejero del antiguo despacho. Uno de sus últimos diseños fue para una nueva escuela de bellas artes en el estado de Pensilvania. La obra más famosa de Johnson es probablemente la Casa de Cristal, Glass House, en New Canaan, Connecticut. Es un edificio cuya estructura metálica muy esbelta que no oculta la visión. Todas las paredes son enteramente de vidrio, de forma que la casa se hace transparente, permitiendo ver desde un lado lo que ocurre en el otro, mirando a través del edificio. Johnson diseñó la casa para sí mismo y al mismo tiempo como tesis para su graduación. Desde entonces Johnson vivió siempre en ella, por lo que también se la denomina Casa Johnson. Johnson era gay, ha sido llamado el más conocido arquitecto gay de América. Salió del armario en 1993. Fue sobrevivido por su pareja de 45 años, David Whitney, que murió ese mismo año a la edad de 66 años. Obras representativas: Casa de Cristal. Tipo casa residencial. Construcción 1949. Estilo arquitectónico: arquitectura moderna. La Glass House o casa de vidrio, fue diseñada por Philip Johnson para su proyecto de tesis de la Universidad de Harvard. Siendo esta la residencia del arquitecto desde su construcción hasta su muerte. Ha sido desde entonces la obra más famosa de Johnson y, a la vez, la más controvertida, ya que fue una de las precursoras del estilo moderno y el uso de nuevos materiales. Hoy en día la casa es utilizada como museo y culto para aficionados de la arquitectura. Historia: Philip Johnson se inspiró en la frase de Mies van der Rohe "less is more", menos es más, la cual fue la base para el diseño de la Casa de Cristal, ya que su objetivo era lograr simplicidad y claridad en la obra. Esta casa marcó un punto importante en la búsqueda hacia la transparencia y la flexibilidad de la modernidad, que sin lugar a dudas representa el extremo de la desmaterialización de la arquitectura. Fue un proyecto muy polémico, alabado y criticado a la vez, debido a que algunos lo consideraban un modelo poco confortable para ser habitado. Pero a la vez, la transparencia del material fue algo innovador, porque ya no son los muros los que contienen un espacio interior, sino la propia vegetación existente en su emplazamiento. La propuesta de Johnson fue adaptarse al terreno para poder ubicar la casa en el mismo, manteniendo su continuidad original y sin intervenir a gran escala en la naturaleza existente. Es así que la Casa de Cristal es un ensayo de mínima estructura, geometría, proporción y efectos de transparencia y reflexión. La casa sigue la línea constructiva de la época, ya que se había comenzado a innovar con diferentes materiales como el acero, hormigón y vidrio en paneles, gracias a los avances tecnológicos que habían surgido en el momento. La Casa de Cristal fue diseñada paralelamente a la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, la cual cumplía con la misma tipología constructiva que la Casa de Johnson. Ubicación: la Casa de Cristal se emplaza en New Canaan, Connecticut, Estados Unidos. En un terreno privado que el arquitecto heredó de la familia Johnson, donde, además de la Casa de Cristal, diseñó la Casa de Ladrillo, para visitas, y el Pabellón del Lago, uso recreativo. Existe un recorrido a través de un sendero, el cual une y conecta estas tres obras del arquitecto. El proyecto de la Casa de Cristal se ubica en una finca de 190.000 m², oculto a la vista de todo público, donde la naturaleza era lo más importante en el emplazamiento, ya que se encontraba cercano a un estanque y a una bajada con fuerte pendiente que remataba en un lago.
Los árboles son la única barrera con la que contaba la casa, y que a la vez funcionaban como muros de contingencia. La casa de cristal posee una estructura metálica muy esbelta, la cual no oculta ni dificulta la visión hacia el exterior, ya que todas las paredes son vidriadas, permitiendo ver lo que pasa de un extremo a otro. La transparencia del cristal hace de este espacio un volumen muy ligero. La planta del edificio parte de un cubo, cuyo contorno se forma solo gracias al fino trabajo de herrería de acero pintado de negro. Esto hace que pase desapercibido en el paisaje debido a que la casa se encuentra dentro de un recinto rodeado de árboles, permitiendo que se mezcle con el entorno. Ventilación. Al momento de diseñar la casa, Philip Johnson se encontró con la presencia de ciertas problemáticas que había que solucionar. Uno de estos es cuando se empañan los vidrios con la condensación interior de la vivienda, lo que solucionó con una ventilación cruzada permanente, para la entrada y salida del aire y así poder desempañar los vidrios. Estos problemas se vieron reflejados en el proyecto de la casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe, que no contaba con una ventilación cruzada, por esto, los vidrios de la casa se empañaban completamente. Otra solución que le otorgó Johnson al problema de la ventilación fue mantener el núcleo rígido como una extracción de aire. Estructura y materiales. Así como el tronco es la estructura que define un árbol al mismo tiempo que le otorga estabilidad, el acero negro de los marcos, el cilindro de tabique rojo que contiene la chimenea y el baño es una parte importante dentro de la casa a nivel estructural, debido a que las mayores descargas de la losa superior y de posibles nevadas y lluvias por sobre esta losa se descargan en este núcleo central de forma cilíndrica que genera una buena distribución de las cargas hacia la tierra, y definen a este como el único volumen dentro de la obra, ya que anclan la composición al piso, lo que provoca que el edificio se erija casi de manera natural sobre el terreno, y a la vez este tronco como núcleo central, abarca todo lo que es el programa privado de la casa, ya sean los baños y la chimenea como también algunos estantes y repisas, dejando así a la vista todo lo que es el programa general de una casa y a la vista de toda la casa. Ya que el techo es opaco y la no existencia de paredes, debido a que son transparentes, los visitantes que acudían a verla o estudiantes de Philip Johnson decían que siempre tuvieron la sensación de estar debajo de un techo, pero nunca encontrarse encerrado en un edificio. La transparencia del material permite que el paisaje existente sea prácticamente el elemento que construye la imagen interior de la casa. No hacen falta tapices ni cuadros para decorar el interior, ya que el contexto le da el ornamento, y no cualquier ornamento, sino uno que va variando durante las estaciones del año, uno que tiene distintos tamices durante el día. Mobiliario. Todo el mobiliario interior de la casa de cristal fue diseñado por Philip Johnson, a excepción del living que tenía muebles diseñado por Ludwig Mies van der Rohe. La casa de cristal tenía un estilo muy parecido a la casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe, ya que era minimalista, de líneas simples. Nunca se utilizaría más de un tono de colores para el mobiliario y siempre por la misma combinación de texturas. En el caso de los muebles del living se utilizó un color de cuero café para 2 sillones, una reposera y una banca, también la utilización del vidrio en el interior para mesas, y todo esto apoyado en marcos de acero flexible tanto en sillones como en mesas. La casa podía dividirse espacialmente, aún sin la presencia de muros, a través de las vistas hacia el exterior, las cuales producían diferentes sensaciones espaciales. La idea fue jerarquizar los espacios dependiendo de la potencialidad de las vistas que se generaban. Por ejemplo, el living, que fue ubicado en la vista más larga y amplia que existía en el terreno, la habitación con una vista directa a un sector frondoso, y así con los diferentes espacios. También, utilizó mobiliario para crear una separación de programas, pero estos no llegaban a cielo, produciendo una continuidad en la visión. 2 Place International. 2 International Place es un postmoderno rascacielos en el distrito financiero barrio de Boston, Massachusetts. El sitio está ubicado en un sitio anteriormente conocido como Fort Hill. Se encuentra a cuadras de North el Paseo Marítimo, la Estación del Sur, Downtown Crossing, y el Palacio de Justicia Federal. El edificio fue diseñado por John Burge Arquitectos con Philip Johnson y se terminó en 1992, es de Boston, edificio de noveno más alto, de pie 538 pies, 164 m de altura. Equipamientos. Se compone de una torre de 36 pisos y 13 pisos anexo. Es una de las torres en un complejo de 5 estructuras, anclado por 2 torres. Las fachadas están construidas con paneles de rosas de granito sin pulir con aluminio perforado enmarcado y fija aberturas de las ventanas en el lugar. Windows son una toma en ventanas tripartitas pero cuyas lunetas, o porciones arqueadas, son falsos. Una parte de ambas torres se compone de un sistema de muro cortina de aluminio enmarcado con una combinación de vidrio de visión reflexiva y vidrio de antepecho. Elaborar clásica accesorios de iluminación se encuentran en el exterior.
La corona del edificio consta de una pirámide de base octogonal rodeada por un anillo de levantamiento de la torre y parte de la pirámide. Esta corona se ilumina por la noche. Interior. La corte, que se encuentra en el centro del complejo, cuenta con una fuente de lluvia y ofrece unas 25.000 pies cuadrados, 2.300 m2, de la zona comercial y cafetería con restaurantes, tiendas y servicios de oficina. Este tribunal vincula todo el edificio del complejo. Zonas del vestíbulo cuentan con mármol importado distintivo y granito de España, Italia y África. El interior minimiza columnas, lo que eleva la eficiencia del espacio y proporcionar lugares de trabajo con vistas panorámicas. Hay un aparcamiento subterráneo vigilado con más de 800 espacios. Hay 38 ascensores de pasajeros de alta velocidad y 4 ascensores de carga. Equipo del proyecto 1. Arquitectos, Philip Johnson y John Burge. Desarrolladores, Donald Chiafaro y Teodoro Oakis, socios en el Chiafaro Company. Socio capitalista, Prudential Real Estate Investors, REI. Socio Venture Capital, el Hillman Company. Ingenieros consultores, Namara Salvia, Incorporated. Iluminación Consultant, Claude R. Entre. Trabajos tierra mecanizada y excavación, AOWIL Corporation, AOWIL Corporación. Ascensores, Fujitec America, Incorporated Boston. Sistemas de mantenimiento de edificios, Mantech. PPG Place es un complejo situado en Downtown Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, compuesto por 6 edificios dentro de 3 manzanas y 22,000 m2. Nombrado por su mayor ocupante, PPG Industries, que inició el proyecto para que fuera su sede, todos los edificios tienen fachadas de vidrio a juego, que se compone de 19.750 paneles de cristal en total. El complejo gira en torno a One PPG Place, un edificio de oficinas de 40 plantas. La construcción comenzó el 28 de enero de 1981. Los edificios del complejo abrieron entre 1983 y 1984, y la ceremonia de inauguración tuvo lugar el 11 de abril de 1984. El coste total de la construcción fue de $200 millones, $450.8 millones en la actualidad. El edificio fue vendido por The Hillman Company y Waltz Properties en 2011. Construcción. El proyecto fue comenzado por PPG Industries, antiguamente Pittsburgh Plate Glass Company, para servir como la sede de la compañía, tras establecerse en Downtown Pittsburgh en 1895. La compañía encargó el proyecto al arquitecto Philip Johnson y su socio John Burge. Diseñado en estilo neogótico pero con innovaciones modernas, el complejo tiene muchas inspiraciones, incluida la Victoria Tower de Londres, el juzgado del condado de Allegheny de H.H. Richardson y Cathedral of Learning de Charles Lauder en Pittsburgh. Durante la demolición y preparación del terreno, un equipo de antropólogos de la Universidad de Pittsburgh recogió más de 10.000 artefactos que datan del siglo XVIII en lo que era el King's Garden y King's Orchard a unos 300 metros de la puerta del Fort Pitt, así como muchos instrumentos médicos que denotan instalaciones en la zona. El equipo también descubrió varios pozos y cisternas revestidos con piedra que datan de alrededor de 1800 que se llenaron a principios de siglo con desechos y artefactos cuando el asentamiento se expandía y los pozos se secaron. Los edificios se reconocen por sus 231 agujas de cristal, la mayor de las cuales tiene 25 m de altura. Son también destacables las superficies de cristal aislante, que sirvieron para anunciar al promotor del edificio. Contiene más de 100,000 m2 de SolarOne 550 Twin-Dow de PPG, 19.750 paneles. El edificio principal es una torre de 40 plantas, en la que PPG Industries ocupa la mitad del espacio. El complejo contiene también un edificio de 14 plantas, y 4 edificios de 6 plantas. PPG Industries también usa espacio en uno de estos edificios. El lobby de One PPG es una entrada de 15 m de altura que contiene cristal rojo. El edificio tiene 21 ascensores, cada uno de ellos con muros de paneles de cristal claro que rodea cristal fracturado. En total, el complejo costó $200 millones. El diseño del edificio no solo lo hizo inconfundible, sino que también creó una alta eficiencia energética. En verano el calor es reflejado fuera del edificio, mientras que en invierno el calor infrarrojo es contenido dentro del edificio. Las paredes superficiales incluyen una barrera de construcción que separa efectivamente los muros interiores de los exteriores. El edificio también recoge el calor de equipos informáticos y lo recicla por toda la estructura. La construcción del edificio resaltó el período de renacimiento de Pittsburgh, que vio a la economía de Pittsburgh caer como resultado de cierres de siderúrgicas, mientras que Pittsburgh Plate Glass se mantuvo como empresa Fortune 500.
El espacio de oficinas abrió en agosto de 1983, las tiendas en noviembre de 1984 y el complejo fue inaugurado oficialmente el 11 de abril de 1984. Acogida. The Ringcat PPG Place. Tras la finalización del proyecto, los críticos de arquitectura y los medios de comunicación llamaron a PPG Place la joya de la corona del esquilime de Pittsburgh, el éxito de los rascacielos de Downtown Pittsburgh, y uno de los proyectos urbanos más ambiciosos, sensibles y con más espíritu público desde el Rockefeller Center. En 2006, los lectores del Pittsburgh City Paper votaron PPG Place como el mejor edificio de Pittsburgh. En 2005, cuando la tasa de desocupación de oficinas en Downtown estaba en torno al 20%, PPG Place estaba completa al 87.189%. El administrador pudo atraer corporaciones de fuera de la ciudad trasladar sus operaciones a Pittsburgh. News America Marketing, filial de News Corporation, ocupa 540 M2. La empresa local Kena Metal Incorporated alquiló espacio de oficinas, y Land America Financial Group trasladó varias oficinas a la planta 12 de One PPG Place. La Universidad Carnegie Mellon opera relaciones con antiguos alumnos desde el complejo. Zonas públicas. El complejo abarca 6 manzanas, 22000 M2, rodeadas por Forbes Avenue y Boulevard of the Allies en sus lados norte y sur, y Stanwix Street y Wall Street en el este y oeste. PPG Place abrió una pista de patinaje el 10 de diciembre de 2001 que se ha convertido en una popular atracción en Downtown. Hay un árbol de Navidad de 18 m en el centro de la pista. Con 890 M2, la superficie es 190 M2 mayor que la famosa pista del Rockefeller Center de Nueva York. Durante el resto del año, la zona donde se sitúa la pista de hielo es una plaza con mesas abierta al público. La plaza incluye una fuente con 140 chorros de agua que usa 280 luces subterráneas. Abierta en 2003, fue diseñada por Wedesign y su Group Arquitectura Paisajística y Diseño Urbano 10. En el centro de la fuente está un obelisco de granito rosa. En la Catedral de Cristal. La Catedral de Cristal es un edificio de la Iglesia Católica, que anteriormente sirvió como templo a la Iglesia Reformada en América, en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange, California. La iglesia fue fundada en 1955 por el reverendo Robert H. Schuller y su esposa Ardella en el terreno de los que se conocía a ese momento como la iglesia de la comunidad de Garden Grove. Una de las misiones expresas de la iglesia era encontrar una necesidad y llenarla, encontrar una herida y sanarla. El mundialmente famoso arquitecto Philip Johnson diseñó el edificio del santuario, que fue construido con 10.000 paneles rectangulares de vidrio. La iglesia también fue conocida por su órgano, construido por Fratelli Ruffati. El instrumento incorpora el gran órgano Adrian Skinner construido en 1962 para el Avery Fisher Hall de Nueva York. En noviembre de 2011, tras una guerra de ofertas por la propiedad entre la Diócesis Católica de Orange y la Universidad Chapman del Condado de Orange, el juez del Tribunal de Bancarrota aprobó su venta a la diócesis por $57,5 millones. La Catedral de Cristal, según afirmaba el obispo Todd P. Brown tras la aprobación de la compra, se convertirá en un verdadero centro de nuestra comunidad católica en el Condado de Orange. Puerta de Europa de Madrid. Las dos torres que conforman la llamada Puerta de Europa, también conocidas como Torres Kio, debido a que fueron promovidas por la empresa Kuwaiti Kuwait Investments Office, son dos torres inclinadas la una hacia la otra, 15º respecto a la vertical, con una altura de 114 m y 26 plantas. La Puerta de Europa son las segundas torres gemelas más altas de España, tras las torres de Santa Cruz en Santa Cruz de Tenerife, con 120 metros sin contar los pararrayos. Están situadas en la Plaza de Castilla de Madrid, España, entre el centro financiero de Azca y las 4 torres Business Avenue. Su construcción dio lugar al caso de estafa de Urbanor que implicó a los Albertos y al Banco Central de España cuando los querellantes, el arquitecto Pedro Sentierti y el constructor Julio San Martín, denunciaron a sus ex socios Alberto Alcocer y Alberto Cortina alegando que obtuvieron más dinero en la operación a pesar de que estos eran los socios mayoritarios, y que cobraron el pago de Kio en acciones del Banco Central, debido a que la operación había sido instrumentada para lograr el control de dicha entidad. Se inauguraron simultáneamente en 1996 y son obra de los arquitectos estadounidenses Philip Johnson y John Burger. Se trató de los primeros rascacielos inclinados que se construyeron en el mundo. Fueron construidas y proyectadas entre la década de los 80 y 90, para dignificar el entorno de la Plaza de Castilla, donde se encuentra el monumento a José Calvo Sotelo, mientras son atravesados por el Paseo de la Castellana.
En 2007 Caja Madrid decidió comprar la Torre Repsol, a la cual moverá su sede una vez haya sido acabada. Después de la construcción se produjo un juicio llamado el caso Kio, en el que se condenó al empresario español Javier de la Rosa por el desvío de más de 375 millones de euros del Grupo Kio y de su filial española Grupo Torras. Uno de los acusados del 11M supuestamente declaró antes del atentado su intención de no descansar hasta que hubiese derribado las Torres Kio. La fisonomía de la Plaza Puerta de Europa y los alrededores de las Torres Kio cambiaron drásticamente a mediados de 2009 con la construcción del obelisco de la Caja en la rotonda central de la plaza, con motivo del 300 aniversario de Caja Madrid. Penzoil Place es un conjunto de 2 torres de 36 pisos en el centro de Houston, Texas, Estados Unidos. Diseñado por Philip Johnson y John Burgee y construido en 1975, Penzoil Place es el más galardonado rascacielos de Houston y es ampliamente conocido por su diseño innovador. Penzoil Place, desarrollado y gestionado por Gerald de Ines Interés, consta de 2.495 pies, 151 m, trapezoidales torres colocadas a 3 metros de distancia y enfundadas en vidrio bronce oscuro y aluminio. Los edificios son imágenes especulares entre sí. Toda la plaza a nivel de calle que une las dos estructuras está encerrado en un atrio en forma de pirámide de 115 pies, 35 m, de vidrio. Diseñado deliberadamente como una ilusión óptica, Penzoil la apariencia del lugar variará dependiendo de las diferentes poblaciones de donde se mire. Penzoil Place es considerado significativo en los círculos arquitectónicos para romper el modernista diseño de la caja de cristal. Se hizo popular por los seguidores de Ludwig Mies van der Rohe para la introducción de la era de la posmodernidad. Los edificios combinados contienen 1,4 millones de pies cuadrados, 130.000 m2, de alquilable espacio. Gracias a el Penzoil Place el arquitecto Philip Johnson fue galardonado con el 1978 Haya Medalla de Oro y se convirtió en el primer laureado del Premio Pritzker de Arquitectura en 1979 por su trabajo en Penzoil Place. Penzoil Place fue nombrada la construcción de la década en 1975 por The New York Times. El crítico de arquitectura Ada Louise Huxtable debido a la espectacular silueta que se sumó al horizonte de Houston Historia. En mayo de 1976 el Deutsche Bank y otros socios de una Alemania occidental grupo inversor compró una participación del 90% en el edificio Penzoil Place por 100 millones. Los Cosrestone. Los dueños de el Houstonian Hotel, abre una de las 2 primeras Houstonian Lite lugares del club de fitness en Penzoil Place. El club reside en Suite 200. A partir de 2002 Arthur Andersen fue desocupar cerca de 300.000 pies cuadrados, 28.000 m2, de espacio en Penzoil Place, Centro Van Aven. En el año 1974 durante una reunión sostenida con el reconocido arquitecto norteamericano Philip Johnson, se generan las ideas conceptuales de lo que hoy en día es uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad de Caracas. El arquitecto Johnson, reconocido por sus diseños vanguardistas, acepta la realización del anteproyecto para la construcción de un edificio único en su estilo en la ciudad de Caracas. El concepto arquitectónico se basa en un cubo parageométrico, de la cual algunas secciones han sido removidas generando un espacio central abierto y plantas con áreas diferentes. El anteproyecto fue presentado con un alto nivel de definición en el primer trimestre de 1975 por la firma de arquitectura americana Johnson y Burgee, de Philip Johnson y John Burgee, Cleveland, Ohio, 1906, New Canaan, Connecticut, 2005. Esta primera etapa contó con la colaboración de un equipo de profesionales venezolanos conformado por los arquitectos Enrique Gómez, Carlos Eduardo Gómez y Jorge Landi, quienes conjuntamente con el ingeniero estructural Matías Breuer se familiarizaron con el criterio de diseño de la firma americana y fueron responsables del desarrollo del proyecto. La construcción fue realizada por la empresa Temprecaca bajo la coordinación del ingeniero Domingo Luca. Como jefe del proyecto y de la obra participó el ingeniero Leopoldo Azpurúa y los ingenieros residentes fueron el ingeniero Pedro Alfonso y el IN. Carlos Villegas. Los trabajos de construcción se extendieron desde abril 1976 hasta septiembre de 1978. Uno de los elementos emblemáticos que aún hoy en día imponen un toque de modernidad arquitectónica al centro Van Aven es su fachada. La planificación y diseño de la fachada tipo cuarta en wall para el cubo de cristal comenzó en agosto de 1977 como resultado de un trabajo en equipo entre todas las empresas que participaron en la obra, permitiendo el diseño de un sistema integral que contempló una serie de innovaciones.